Bueno, nuestra materia es bastante amplia porque estaremos hablando sobre el derecho ambiental, ¿no? Y en este apartado tenemos que empezar a reconocer por qué es importante y cómo podemos defenderlo. Porque si bien es cierto, en nuestra área del derecho ambiental contamos con un montón de apartados que van desde un punto cultural, social, económico, y en especial el sistema económico es el principal objeto de que el derecho ambiental tenga demasiadas limitantes, pues para su avance. Vamos a comenzar viendo la parte de nuestros derechos. Hay que tener en cuenta que hoy en día el derecho ambiental ya no nada más es una cuestión ni local, ni estatal, ni nacional, sino que también es en el ámbito internacional. Entonces nosotros vamos a ir como ordenando todo este par de ideas que ahora sí contiene nuestra legislación en un marco jurídico amplio para que reconozcamos tanto aquellos derechos que son parte de nuestro medio ambiental y aquellos derechos que también contiene por el simple hecho de que seamos humanos y que están contenidos en nuestra área. Voy a empezar a compartirles pantalla para que comencemos a ver esta primera sección sobre el derecho ambiental. Si ustedes checaron en las primeras cápsulas, hago referencia a que tenemos varios momentos dentro del derecho ambiental. El primero es cuando reconocimos esta cuestión de la naturaleza, ¿no? Al reconocer esta parte de la naturaleza, encontramos la primer ciencia que empieza a impulsar como todo este equilibrio, que es la ecología. Y dentro de la ecología empieza a tener distintos temas de administración y de aplicación dentro del sistema natural, porque entonces, de acuerdo a las otras ciencias como la biología o la sociología, empiezan a tener esta inclusión de todas las actividades humanas que se contienen de forma directa hacia cada uno de los sistemas naturales, es decir, aquellos ecosistemas que llegan a ser contaminados meramente por la presencia del ser humano. Y cómo esta presencia del ser humano llega a modificar tantos cambios como en forma general, porque estos cambios siguen siendo una consecuencia que cae directamente en cada uno de nosotros, pues simplemente por el hábitat que nosotros compartimos. Un ejemplo de ello, pues es la cuestión del clima o también lo podemos sentir en la calidad del aire, ¿no? Cuando existe en nuestro territorio o en un espacio mayor sobrepoblación, estos cambios son meramente modificados, aunque no los sintamos en un momento que pueda ser totalmente rápido, pero sí lleva a una modificación. Y lo mismo sucede en aquellos sistemas, por ejemplo, en los de residuos. No únicamente estamos hablando de aquellas cuestiones de desagüe o drenaje, sino aquellos residuos que se generan en cada una de las viviendas, en cada uno de los sistemas de salud, es decir, los hospitales, las escuelas y todos aquellos servicios que realmente generan distintos tipos de residuos. Lo que también vamos a ver que existe el marco jurídico adecuado para regular estas secciones. Ahora sí, vamos a la parte de nuestra presentación.
Ok, ¿ya pueden verla? En mi caso, no. Y ahora, Ya, maestra. Bueno, yo en mi caso ya la veo. Sí, ya se puede. Ya se perfecto. visualiza, licenciada. Bien. Entonces, comenzaremos hablando de la definición de nuestro derecho ambiental, que de forma contemporánea es la que seguimos manteniendo, porque antes, pues definitivamente no podíamos contar con una parte de este derecho ambiental, ya que solo era reconocido en algunos sistemas que tenían que ver, ejemplo, con empresas, el tratamiento de agua de las empresas, los desechos tóxicos o los desechos químicos de las empresas, ¿no? Y ahora pues, ya contamos con esta adecuación de lo que concierne el medio ambiente. Y nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos humanos que pueden alterar directa o indirectamente el medio ambiente y que tienen por objeto prevenir y remediar las perturbaciones que alteran su equilibrio. Entonces, el objetivo primero es conocer el medio ambiente, por lo tanto, aquel medio ambiente que ya haya sido afectado, regularizarlo o intentar remediar, es decir, reponer estos daños por medio de la obligatoriedad de la ley, ¿no? Aquellos antecedentes básicos, ¿no? Con los que contamos para que ahora tuviéramos el marco jurídico completo. Antes de la mitad del siglo XIX se hablaba del término naturaleza y avances de la ecología con el fin de entender que el derecho ambiental no solo a las normas y su estudio e interpretación, sino también al conjunto de conocimientos que provienen de otras ciencias ambientales, no jurídicas, pero puede ser la biología y la geología. Es decir, que el derecho ambiental no se mueve solo. Necesitamos, como en toda área de derecho, tener medios probatorios que conlleven a que sí existe un objetivo específico de la creación de estas normas, porque si no existe un medio probatorio como tal, pues no podemos avanzar qué tanto va a ser funcional esta parte del derecho ambiental. Las etapas reconocidas, ¿no? La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La primera comprende los preceptos orientados en función de los usos de un recurso, como por ejemplo, les puse ahí riego, agua potable, navegación, etc. La segunda, la más evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando los distintos usos, aguas, minerales, forestales, etc. Este tipo de etapas, hagan de cuenta que se empiezan a reconocer, ejemplo, cuando tuvimos la era de la época industrial, con la revolución industrial, porque empezaron a utilizar no nada más maquinarias, sino que estas maquinarias pues ya tenían una producción mucho más amplia, por lo tanto, utilizaban más materia prima. Y esta materia prima, pues mínimamente lo que es el agua, se incrementaron un montón de explotación que no contaba tampoco con ningún tipo de regulación. Y este tipo de no contar con alguna limitación, pues empezó a afectar de cierta forma a los ecosistemas, que en este caso, estos ecosistemas empiezan a presentar las consecuencias y estas consecuencias las resiente el ser humano. México reconoce estas consecuencias en un momento meramente crucial y que digamos que dejó que avanzara demasiado, porque México empieza a tener este auge obligatorio en el marco jurídico ambiental cuando la población empieza a presentar enfermedades, es decir, alteración en su salud, que el agua contaminada, la mala calidad del aire y, en su caso, la misma contaminación de nuestro medio ambiente provocaba quizás no enfermedades que fueran graves o que fueran aquellas en su punto degenerativas, pero un ejemplo muy básico,
En la Ciudad de México, pues precisamente salió esta cuestión de el hoy no circula, pues porque se empezaron a presentar varias imágenes y varios puntos de población tenían en sus padecimientos, ejemplo, lo que es la resequedad en los ojos, inflamación, y contaban con cierto distinto presión distinta dentro de los ojos, y entonces era meramente producido por esa contaminación de la mala calidad del aire. Entonces México es de esa forma que empieza a ampliar su marco jurídico, y estas etapas reconocidas meramente son impulsadas de esa forma, de manera en otros países, precisamente porque la población empieza a presentar alteraciones en su salud. Y es lo que menciona la tercera etapa, ¿no? Que orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto. Es el punto al que nosotros queríamos llegar en esta parte, porque entonces ya la misma norma reconoce naturaleza y medio ambiente no son lo mismo, porque la naturaleza hace alusión a aquel ecosistema que ya está establecido, pero sin el ser humano. Y el medio ambiente entonces ya es todo lo que gira en torno al desarrollo, crecimiento del ser humano. Ok, ahora bien, de forma internacional, es decir, cómo empezó la legislación en el marco internacional a reconocer este derecho ambiental, donde varios países tuvieron que tomar distintas medidas para que pudieran acercarse a tener un marco jurídico pues adecuado, implementado ya en cada uno de sus territorios. Antes de los años 60 había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres en 1900. Es decir, ya empezaban los países a manifestar el interés de ir creando una legislación de manera internacional solo en materia del medio ambiente. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres en 1933, aplicado en gran parte de África, colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Aquí también es menester que recordemos que existen dentro de varias políticas los intereses entre los estados. Entonces, si un estado llega a tener interés en algún recurso natural de otro, pues interpone cierta legislación que también conlleve a que se cumplan estos intereses, pero que el país que va a ser aprovechado en materia prima también pueda reconocer parte de los intereses, es decir, pueden ser beneficios económicos, creaciones de empleo o algún otro tratado internacional en materia de comercio. Y ahora sí, llegamos al punto crucial en materia internacional, pues son la Organización de las Naciones Unidas. Y la Organización de las Naciones Unidas es la primera que convoca, porque en uno de sus puntos, pues es de que ella no puede ser un medio obligatorio dentro de este campo para obligar a los estados a formar parte de un tratado o de una convención. Y en este caso, la ONU habla en su conferencia sobre el medio ambiente humano, ¿no? Entonces ya hace referencia a la importancia de que el medio ambiente tiene que ser apto o al menos sano para que el ser humano se desarrolle sin peligro. Y eso fue en 1972, que fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un medio ambiente sano. Y estos contenían 26 principios, y estos 26 principios pues fueron instruidos en el derecho internacional ambiental. De aquí tenemos como el parteaguas para que nosotros pudiéramos pasar a hablar de lo que nos mandó la ONU sobre el medio ambiente humano, y que este medio ambiente humano obviamente resultara sano y adecuado tanto para la generación presente como las generaciones futuras.
porque el mismo derecho ambiental, como les comentaba, al utilizar otras ciencias, necesita entonces que esas mismas ciencias les den los estudios o los resultados suficientes para poder comprobar que ese medio ambiente humano puede ser habitado por humanos, tanto en su presente como en su futuro, porque las nuevas generaciones deben contar también con un medio ambiente de desarrollo que les permita no solo la supervivencia, sino mínimamente la dignidad o una vida digna dentro de ese campo social, ¿no? Y después de este primer convenio internacional, empiezan a tener intereses internacionales en el medio ambiente, por ejemplo, en Estocolmo, ¿no? Otra Asamblea General de la ONU ya empieza a crear el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ya este es un órgano que se encarga de que pueda administrar aquellas legislaciones o aquellos compromisos que llegaron a hacer los gobiernos de otros estados para aplicarlos de manera interna. Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios y los gobiernos nacionales se formaron los primeros partidos políticos verdes. Ahora es donde vamos a empezar a hablar de estas cuestiones de las políticas ambientales. Vamos a encontrar que existen políticas ambientales de forma internacional y políticas ambientales de forma nacional. Y es hasta 1983 que la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más que nada conocida como la Comisión de Brundtland. Su labor estaba centrada en la difícil relación entre el ambiente y el desarrollo, y resultó en el informe de El futuro en común. Aquí viene la preocupación, pero es meramente científica, de preocuparse y ocuparse, ahora sí con la legislación, de que existen en el medio ambiente distintos medios de prevención. Prevención como las que ahora tenemos, ¿no? En este caso sobre el consumismo, más conciencia sobre que dejemos de consumir, la obligatoriedad de los países en que cuiden cuáles los ámbitos de contaminación que más fuertes tienen, ¿no? Ejemplo, aquellas con las que cuentan con mayor empresa, cuáles son los medios primarios que utiliza esta empresa de explotación, la cuestión de deforestación, la cuestión de inundaciones. Entonces, aquí es la ONU donde empieza a dar como esta conciencia ambiental a cada uno de los países. Y el punto crucial de Latinoamérica es la Cumbre de la Tierra en el Río de Janeiro. Aquí ya estamos hablando en 1992. Durante la conferencia, 2 convenciones fueron presentadas para la firma de los países. 1, Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, realmente venimos hablando del cambio climático desde los 90, ¿no? Desde los 90 empezamos a recibir aquellos estudios científicos que realmente comprobaban y daban un plazo de tiempo, calculándole, ¿no? Aproximándose a que aquellos desequilibrios naturales iban a repercutir meramente en cada uno de los seres humanos, ya no nada más por territorio o por espacio o por país. Y dentro de esta misma convención, pues ya empezamos a hablar de los tiempos modernos. Y en el tiempo moderno tenemos todavía en operación el protocolo de Kioto. Este protocolo pues es meramente para dar como instrucciones a distintos países y fue modificado en el 2016 porque los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y que ojalá se pueda mantener debajo de los 1.5 grados. Es decir, este protocolo ya realiza las limitaciones correctas de los países que normalmente producen y explotan el medio ambiente, es decir,
Dentro de nuestra materia es el auge tal cual el sistema económico, porque con el sistema económico está en la creación de industrias, empresas, maquinarias y explotación de materia prima. Por lo tanto, lo que llamamos aquellos países de primer mundo, pues resulta ser los países que más comprometidos están con este protocolo de Kioto, porque si no se comprometen, su sobrepoblación meramente caería en un desastre de salubridad. Ya no es en sí el auge de la supervivencia de su medio ambiente, sino que la salud es parte de este medio del derecho ambiental. ¿Y por qué se vuelve meramente la salud una prioridad en el derecho ambiental? Pues porque lo encontramos en los derechos humanos. Y como ustedes sabrán, una de las características de los derechos humanos, pues es que son de tratamiento universal. Ahora sí, ¿cómo maneja México su política ambiental? Antes de que pase a esta diapositiva, me gustaría dar una pauta sobre lo que es esta política ambiental. Todas aquellas políticas ambientales son lo que crean cualquier tipo de norma jurídica para regularizar este tipo de conductas, porque esa norma va a impulsar a que se obtengan, como lo vimos, protocolos de actuación, a que se obtenga una administración, a que, por ejemplo, se creen normas oficiales mexicanas y que dentro de estas normas tengan una actuación meramente responsable con el medio ambiente, cualquier tipo de actividad humana, es decir, en cualquier actividad que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, tanto nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad ambiental por el simple hecho de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano. Pero también el Estado, los gobiernos, tienen esta obligatoriedad de crear varios sistemas donde se encuentre, en este mismo sentido, instruidos ya cada uno, por ejemplo, de reglamentos, leyes federales, normas que completen a nuestra Constitución. Y dentro de este manejo de las políticas ambientales es meramente lo que señalo, que es responsabilidad del Estado llevar a cabo políticas que procuren un desarrollo sustentable y para esto requerirá utilizar herramientas como los instrumentos económicos que incidan en las decisiones de los ciudadanos para lograr que el comportamiento económico de hogares, empresas y gobiernos considere el medio ambiente como una variable trascendente. Es decir, que dentro de estas políticas ambientales también se va a venir actualizando de acuerdo a las necesidades que presente la sociedad. Una política ambiental pues no se va a poder mantener meramente igual todo el tiempo, ya que recordemos que también dentro de nuestros avances tecnológicos, pues presentamos distintos puntos de partida para ir avanzando tanto de forma económica, social, industrial y profesional. En esta figura, pues meramente coloco aquellos años en los que se obtienen varias políticas ambientales. Es decir, todos los programas que impulsan a que el medio ambiente pues sea cuidado de la mejor manera. Y hay una cuestión constitucional que es en el artículo 4 de nuestra Constitución Federal, donde nos menciona que todos los ciudadanos mexicanos pues tenemos derecho a un medio ambiente sano de desarrollo. Hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, de mi parte, no, Lick, vamos bien. Una disculpa, tengo un poquito de problemas con el internet, pero bastante claro. Gracias. Ok, no, no se preocupe, suele suceder. Sí, en mi caso de igual manera, licenciada, creo que vamos avanzando bien, aunque estaba checando ahí algunas lecturas y estaba leyendo sobre ese instrumento jurídico que es la LEGEPA, ¿no? Y en ella contiene precisamente, tiene
contiene sobre la política ambiental y viene muy bien, pues, eh, desarrollado o explicado, no viene, hay Ajá, información importante. Ajá, y exacto. eso me llamó mucho la atención, principalmente en sus primeros artículos, ¿no? Y viene sobre la política ambiental, viene sobre los instrumentos de la política ambiental, y siento que va a ser muy enriquecedor las tareas y los trabajos que nos solicita. Claro, intentamos abarcar toda la posibilidad de el sistema jurídico que se ha venido desarrollando, ¿no? Ya que también contamos con varios institutos que igual se los mencioné en una cápsula, ¿no? Es donde podemos encontrar, aparte de la Semarnat, quien es que impulsa Ujú. distinta manera de administración. Ejemplo, la Semarnat, como es de ámbito federal, también implica que cuando hacemos cualquier cambio de gobierno, ya sea en el ámbito municipal, que pueden ser los presidentes municipales, o en cuanto a los gobernadores y por supuesto al presidente de la República, que presenten un plan de trabajo que sea meramente en materia ambiental, porque ese es una política ambiental, ¿no? Que realicen un plan de trabajo. Hasta este punto, casi no le toman importancia a realizar planes de trabajo que, por ejemplo, vayan más allá de crear tiraderos de basura, de crear tratamientos para el suelo o de crear meramente cuestiones de sanidad, ¿no? Ejemplo que las plantas recolectoras que puedan existir o puedan tener estén en un punto de las afueras de la ciudad, que no estén cerca de alguna escuela, que no tengan que ver con algún tipo de hospital o algún laboratorio, que esté meramente relacionado con la salud de las personas. Ejemplo, en la cuestión de la ley de aguas nacionales, pues también este instituto de la Conagua, pues es la que se encarga de tener en materia administrativa aquellas licencias o aquellos permisos para la explotación del agua y la misma administración, pues en cada uno de los ciudadanos mexicanos y encargarse de que lleguen a, a cualquier punto remoto, ¿no? De impulsar estas políticas que la mayor parte de personas tengamos acceso al agua. Ok, antes de que terminemos nuestra clase, pues me gustaría enseñarles en el marco jurídico constitucional, donde precisamente tenemos. Licenciada, cuando usted menciona sobre la alteración o modificación que causa una acción humana al medio ambiente, ¿es lo que regularmente conocemos como impacto ambiental? ¿A eso se refiere ese término? Sí, porque esta consecuencia va de la mano con la actividad que realice el ser humano, ya sea individual o de forma colectiva. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Y pues aquí es la parte de en materia constitucional del derecho mexicano, donde en su artículo cuarto viene a tener también en desenvolvimiento varias leyes federales que me parece se las comenté en un pequeño listado, ¿no? En una de nuestras cápsulas. Y pues es en el artículo cuarto donde encontramos en su párrafo cuarto: toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Y esta protección a la salud la hace amplia en aquellos servicios que tienen que ver, ojo, con el artículo 73, es decir, con la manera en la que se administra nuestro Estado mexicano. Y seguido, dice, la ley definirá un sistema de salud para bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva y cuantitativa
y cualitativa de los servicios para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. De la mano, entonces, está en su párrafo quinto lo que meramente es el fundamento constitucional de nuestras leyes ambientales, que nos dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y lo garantizará el respeto a este derecho, obviamente, nuestro sistema de gobierno. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Entonces, de manera constitucional, nos da el auge para que meramente se obtengan responsabilidades o se puedan aplicar, ¿no?, las sanciones adecuadas de acuerdo a la actividad que realicen, pues, ya sea las personas de manera individual o de manera colectiva. ¿Y dónde vamos a encontrar esta cuestión de sanciones? Pues aparte de la LEGEPA, que estaba comentando su compañera Dalit, pues también podemos encontrarlas en los códigos penales, donde están los apartados de los delitos ambientales. Tenemos la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, tenemos la Semarnat y aquellas organizaciones que son de protección al medio ambiente, de protección a la fauna, también tienden a tener esta posibilidad de poder enfrentar a aquellas personas o poder fincarles la responsabilidad correspondiente. Muchas de estas responsabilidades son también de manera que el derecho ambiental busca que se pueda restituir, ¿no?, este daño o pues esta cuestión que conlleva a poder recuperar al menos una parte de ese ecosistema que bueno, lamentosamente se ha contaminado de una forma que no era la adecuada. Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda? En cuanto a la tarea, entonces, veo una actividad